pasado 7 décadas desde que a Gabriel García Márquez le publicaron su primer cuento. Un inesperado suceso nos ha hecho rememorar ese primer momento de gloria que experimentó Gabo en la impresionante ciudad fría y gris como lo era la Bogotá de 1947. Esta es la historia de una máquina sin resignación. Mi nombre es Dídimo Augurio Díaz Medina. Si hay alguien en Colombia que aprecie una máquina de escribir es este boyacense, Dídimo Augurio. Mi abuelo se llamaba Dídimo y mi padre se llamaba Augurio. Entonces entre los dos formaron el nombre mío, Dídimo Augurio. El cronista Fabián Forero descubrió a Dídimo en una calle del barrio San Jorge en el sur de Bogotá. En esta historia plasmó la dedicación de Dídimo por máquinas de escribir y registradoras antiguas. Duerme en su habitación con 150 novias. No es que sea un viejo verde, simplemente así llama a las máquinas de escribir que tiene arrumadas en su casa de habitación del barrio San Jorge. Yo veo una máquina y como que me recuerda a mi juventud. Cuando empecé a conocer las máquinas, a conocer todo y el progreso que hubo en la época que fue su apogeo, ¿no? Dídimo, como pocos, repara nostalgias, recupera recuerdos, intenta ajustar el pasado escrito en estos intrincados aparatos. Él vive de hacerle mantenimiento al ayer. Muchas de ellas resisten el paso del tiempo arrumadas en silencio en el cuarto trasero de la casa. Una máquina marca Remington, 1877. Otras sirven de adorno para rendir homenaje a la antigüedad. Esta máquina es una Remington modelo 10. Se llamaba en la época tipo de martillo. El tipo venía en el centro de la barra de 1878. Y unas más son objeto de culto para no olvidar de dónde salieron aquellas cartas de amor, o la respuesta al llamado de atención del colegio, o quizás uno que otro verso ya escondido en las entretelas de los libros leídos. Esta máquina Remington modelo 5 de abanico. Este se llama de abanico por el sistema del teclado que baja y sube. Al bajarlo es la seguridad del teclado, que queda con seguridad. Entre los años 1714 y 1829, los nombres de Pellegrino Turri, Henry Mill y William Austin Bart sobresalieron como los primeros desarrolladores de la máquina de escribir. Un inventor específico del artefacto es indeterminado. Es que ahora es tan fácil imprimir los textos que ya no se entiende lo que producía ver la letra impresa en moldes cuando uno escribía en la máquina de escribir. Como lo describe Nicolás Pernet, estos aparatos encierran un tanto de lo que ha sido un escritor. Son las dueñas de esos momentos de creatividad y las que haya usado el Premio Nobel de Literatura colombiano han adquirido un halo particular. Nicolás, ¿qué representa para aquel Gabriel García Márquez de los años 40 la máquina de escribir? Para García Márquez, la máquina de escribir es como la espátula del obrero, es como la guitarra del músico. No se tiene que hacer como una especie de fetiche de la máquina porque es un elemento intelectual, sino todo lo contrario. Yo diría que es un elemento muy manual, muy de obrero de la escritura. Y desde ahí, si algo representa la máquina de García Márquez, es el trabajo. Porque García Márquez, si algo tuvo, fue la dedicación al mundo de la escritura. Poder levantarse todos los días durante 50 años a escribir de 9 de la mañana a 3 de la tarde, sin duda es un ejemplo de dedicación y sus máquinas reflejan eso. Este hombre también sabe de la importancia de ese objeto. Soy Daniel Samper Pizano, escritor, periodista, académico de la lengua y sobre todo vallenatólogo. Justamente esta, la diosa coronada, fue la que inspiró la cápite de la obra de García Márquez. Y la van a tocar los miembros del conjunto, digo, sabiendo que Ivo fue una de las primeras canciones que aprendió y la oyó de boca de su padre. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. Y si las cosas gravitaron la atmósfera íntima del mítico escritor colombiano, sí que más. Todo lo que tenga que ver con Gabo es importante ahora. Y una máquina de escribir de García Márquez es
parte de la historia de Colombia. La Biblioteca Nacional, como muchos otros recintos en el mundo, le ha brindado un espacio a García Márquez y en él a esta máquina de escribir, la Smith Corona eléctrica en la que terminó eso que él trataba como un vallenato largo. Su obra cumbre, 100 años de soledad. A mis 38 años y ya con 4 libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Me han dicho que el pueblo evadillo se ha puesto de mala porque sus reliquias le quieren cambiar. Me han dicho que el pueblo evadillo se ha puesto de mala. La familia de Gavito llegó a Sucre hacia mediados de los años 30. Esto ocurrió después de que Gabo vivió parte de la infancia al lado de sus abuelos en Aracataca. El relato es de la socióloga Matilde Vega. Ellos llegaron a Sucre porque nombraron al papá, a Gabriel Eligio García, en Sucre como el que ponía los marcones y los telegramas. ¿Cómo se llama la profesión esa? El telegrafista. Y además abrieron una botica. Vega cuenta con soltura y cariño esta historia por el entrañable lazo entre Gabriel García Márquez y el señor Domingo Manuel Vega. Ah, mi papá. Mi papá, un ser maravilloso, padre ejemplar, inigualable, dedicado a sus hijos, sobre todo como padre fue maravilloso. Además tenía una fuerte, él era médico, estudió medicina, ejerció medicina, pero siempre tuvo la inclinación por las humanidades. Entonces tuvo una gran biblioteca, era un gran lector. Ellos se conocieron en Sucre y posteriormente tuvieron la oportunidad también de compartir en Bogotá cuando estaban estudiando en la Universidad Nacional. En 1943 Gabo llegó a Bogotá, a la estación de La Sabana. De ahí rumbo a una de las pensiones en las que vivió mientras habitó estas tierras. Ellos vivieron en una pensión, mi mamá recuerda muy bien, estaban de novios con mi papá en ese entonces, a la vuelta de la gobernación de Cundinamarca, en la carrera octava con calle 15. Cuando llega aquí al interior, Gabo pierde un poco todo ese mundo caribe de su infancia, toda la familia, todos los amigos, la gente con la que compartía. Llega a Bogotá y se enfrenta a la soledad, al frío, un poco a la vida aislada que nunca tuvo en la costa. Y aquí, cuando está en Bogotá, en Zipaquirá primero, luego aquí en Bogotá, se refugia en la lectura, se refugia en todos estos autores justamente para sobrellevar la soledad. Y empieza a leer las grandes novelas. La primera de ellas, la Biblia, porque eso fue a mediados del 47 y ya en abril del 48 está leyendo el Ulises. Era una soledad de lejanías, de distancia familiar, de nostalgia por las tierras caribeñas, a pesar de la compañía amistosa. Fueron compañeros no solo de pensión, sino de cuarto y camas al lado. En Domingo Manuel Vega radica gran parte del descubrimiento de ese Gabo escritor. Todo empezó en 1944. Mi papá era mayor 10 años. Mi papá también estudió en el liceo de Zipaquirá, pero él se vino a Bogotá primero a estudiar medicina. Cuando Gavito llegó a Bogotá fue
a vivir a la misma pensión de mi papá, por aquella cuestión de que se conocían desde Sucre, que además mi papá fue acudiente de Gavito en el Liceo de Zipaquirá. Pero Domingo Vega también fue uno de los mecenas literarios de Gabo en 1947. Así lo plasmó el novelista en sus memorias. Uno de mis compañeros de cuarto era Domingo Manuel Vega, un estudiante de medicina que ya era mi amigo desde Sucre y compartía conmigo la voracidad de la lectura. Otro era mi primo Nicolás Ricardo, el hijo mayor de mi tío Juan de Dios, que me mantenía vivas las virtudes de la familia. Vega llegó una noche con 3 libros que acababa de comprar y me prestó uno al azar, como lo hacía a menudo para ayudarme a dormir. Pero esta vez logró todo lo contrario. Nunca más volví a dormir con la placidez de antes. Y ese ejemplar que tanto asombró a Gabo fue este. Un libro al que se le atrevió a poner un segundo título, El Rincón de las Pesadillas. Un tesoro que está en manos del gestor cultural Gustavo Ramírez. Y es la lectura de La Metamorfosis de Franz Kafka, en junio del 47 en una pensión de estudiantes costeños. Eso fue como un alumbramiento, dicho por el mismo Gavito. Él leyó ese libro y quedó absolutamente deslumbrado, tan deslumbrado que esa misma noche, según cuentan, empezó a escribir un cuento que fue el primero que le publicaron. Es una cosa maravillosa que en una pensión del centro de la ciudad, en los años 40, se hayan encontrado Jorge Luis Borges, que es el traductor del libro y el prologuista, Franz Kafka, quien escribe La Metamorfosis y otros relatos, y ese lector que se asombra, que es Gabriel García Márquez. Antes que todo, Gabo fue poeta. Esas primeras piezas literarias fueron publicadas en el periódico La Razón en su página universitaria, lo mismo que en el periódico El Tiempo en el año 1944. Pero según especialistas conocedores de la vida del Nobel de Literatura colombiano, su gran epifanía ocurrió en el año 1947 en el periódico El Espectador. Reconoce, descubre, se da cuenta de que en la literatura y en la escritura de la narrativa se pueden decir las cosas que él escuchaba decir a su abuela Tranquilina, o las cosas que él también leyó en Las Mil y Una Noches. Entonces él dice, carajo, si esto se puede hacer, entonces yo quiero ser escritor. García Márquez, que yo sepa, no escribió a mano ningún cuento, lo escribió siempre a máquina. Entonces, para narrar, Gabo necesitó una máquina. Al terminar la lectura de La Metamorfosis, me quedaron las ansias irresistibles de vivir en aquel paraíso ajeno. El nuevo día me sorprendió en la máquina viajera que me prestaba el mismo Domingo Manuel Vega para intentar algo que se pareciera al pobre burócrata de Kafka convertido en un escarabajo enorme. Y yo estaba absolutamente seguro de que lo iban a publicar, pero que pensé que lo publicarían dentro de 1 o 2 meses. Y el sábado siguiente salí a la calle, entré a un café en la carrera 7ª y vi a un tipo que tenía abierto el suplemento literario del Espectador y que tenía el título de mi cuento a 8 columnas. Sumergido en esa emotiva escena, Gabriel García Márquez decide salir corriendo hacia la pensión de amigos costeños donde él vivía, justo aquí, en la carrera 8ª entre calle 15 y avenida Jiménez. El propósito, encontrar a alguno de ellos para que le prestara 5 centavos y así comprar el ejemplar del día. He visto que mi cuento está publicado en El Espectador y me dijo, no puede ser porque lo mandaste el miércoles. Y hoy es sábado, pues está publicado. Entonces él sí tenía los 5 centavos. Salimos. Compramos El Espectador y efectivamente estaba publicado el cuento. Y compró el periódico y lo llevó a la pensión. Y allá lo leyeron y obviamente la fiesta y la parranda fue fenomenal. Salió en la sección La ciudad y el mundo de Eduardo Salamea una nota donde decía que esperaba que los lectores del suplemento fin de semana se hubieran dado cuenta de que había aparecido un escritor
del cual no se tenía noticia. Su primer cuento habla justamente de un niño que después de morir continúa creciendo, continúa viviendo después de la muerte. También en ese cuento, por oscuro que parezca, ya va a haber elementos como el humor, por ejemplo. Hay una frase del cuento que dice, le dice un médico a una señora, señora, su hijo está gravemente enfermo, está muerto. Y la impresión que tuve yo en este momento era que me había metido en un lío del carajo, porque ya no tenía camino de regreso y tenía que ser siendo escritor todo el resto de mi vida. El periódico El Espectador publicó el sábado 13 de septiembre de 1947 el cuento La Tercera Resignación, una extraña historia elaborada por un naciente escritor caribe, inmerso en las brumas capitalinas. Esa gesta narrativa ocurrió gracias a esta máquina, una Remington modelo 1 que custodia Matilde Vega como tesoro familiar. Es la herencia de la memoria, una reliquia de su papá, el médico Domingo Manuel Vega Álvarez. Le llamaban la máquina viajera. Esa máquina estuvo con mi papá toda su vida y nosotros la conservamos. En esa máquina escribió su primer cuento, nuestro único premio de literatura. Yo en alguna crónica que salió hace muchos años, le seguí la pista a las máquinas de García Márquez. Fue en 1978. Daniel Samper Pisano la escribió para la revista Diners, una especie de biografía de un gran amor como él mismo la denominó. Su referente fue la primera máquina del poeta y joven cuentista. La primera máquina que le regalaron, que creo que se la regaló el papá. En el 48, los papás le regalaron a Gabito otra máquina, a principios de año. Era para celebrar los 21 años de edad. En el estuche de esa máquina, como lo recuerda Conrado Zuluaga en su biografía de Gabo No moriré del todo, y retomando el libro de la periodista Silvia Galvis, venía una nota que decía en código costeño: felicitaciones, te soltamos la perra. En adelante tuyo es el camino. Gabriel, Luisa. Marzo 6 de 1948. Los papás graduaron de adulto a su primogénito. Ya no tendrían que hacerse cargo de él. Esa máquina sí creo que se perdió. Murió el 9 de abril en los incendios, que él vivía en esa época en Bogotá, y en uno de los incendios murió la máquina. De ese plante, lo último que Gabo habría visto, según Samper Pisano, fueron las teclas retorcidas en una casa de empeño ya consumida por las llamas del Bogotazo. Después, las teclas golpeadas por los dedos del cuentista serían innumerables. Tuvieron que pasar 70 años para descubrir que había otra primera máquina, también inmersa en la adversidad política y revoltosa de 1948, destinada a sobrevivir. Gabo dice que hubo un incendio en la gobernación y la pensión se incendió porque era contigua. ¿Dónde está la máquina? En el 9 de abril, esa máquina la alcanzó a sacar y la llevó para la casa de mi mamá, que era su novia. La Remington viajera ha resistido el paso del tiempo resguardada y al revés en este viejo estuche, como intentando devolver el desgastado rodillo de la historia, como aguardando un momento digno. Es una Remington. Esa máquina es de 1945 aproximadamente para acá, de ese modelo. Se llama modelo silencioso. Esa máquina es un gran hallazgo. Pues imagínate que en esa máquina escribió su primer cuento, nuestro único premio de literatura, quizás el escritor más importante de las últimas décadas del siglo XX en el mundo. Esa máquina, el sistema de carretes, en donde va la cinta es diferente a los otros modelos y lleva una tapita para presionar la cinta. Y al escribir no hace mucho ruido, muy suave el sonido. Que esa máquina la conocí mucho en los ferrocarriles. Allá tenía máquina de ese modelo y varias notarías en varios pueblos. ¿Y qué debería hacer el país con esta máquina de escribir en la que fue escrito La Tercera Resignación? Yo creo que las máquinas de escribir que usó García Márquez son patrimonio de todos los colombianos, porque es la herramienta de trabajo del escritor más grande de la historia del país y se puede decir que de América Latina. Pienso que debe entrar a formar parte del patrimonio nuestro. Un buen lugar pues debería ser la Biblioteca Nacional, ¿no? O uno de estos sitios que ahora se están construyendo en memoria del escritor, en Cartagena o en Barranquilla.
Pero qué bueno que fuera en Bogotá, ¿no? Consuelo Gaitán es la directora de la Biblioteca Nacional. Con el mismo emotivo recelo con el que preservan los periódicos antiguos, incluso en el que aparece la tercera resignación de García Márquez, conoció parte de la historia de la máquina en la que fue escrito este cuento. Me parece una noticia increíble porque él lo escribió en el año 47, estuvo aquí presente el 9 de abril del 48 y tuvo que irse precisamente por ese motivo, y pensé que de pronto todas las cosas se habían quemado porque algunos de sus manuscritos se quemaron allí. En poder de Matilde Vega también hay 2 autógrafos de Gabo con dedicatorias poéticas. Y por si esto fuera poco, un manuscrito escolar nunca antes revelado, hecho a lápiz. Encontramos en unos cuadernos de mi papá del Liceo de Zipaquirá estas hojitas que son unos poemas de Gabito. Si ustedes quieren ver acá, miren la hojita tal, no sé cómo lo puedan ver, casi no se entienden, pero por ejemplo dice: yo tenía un mar, yo he visto el mar, pero no era un mar retórico con mástiles y marineros amarrados a una leyenda de cantares. Qué gran noticia para todos los que vivimos apasionados por esta historia de García Márquez. Matilde Vega ya ha tocado puertas, pero no ha entrado. Fui a la Biblioteca Nacional, al Museo Nacional, hablé siempre con personas como de mandos medios porque no me dejaban pasar más. Seguramente los oídos que han escuchado esos golpes no han sido los apropiados. Hoy las puertas están abiertas. Pues esto es una especie de objeto cultural muy importante para el país y que ojalá pues cuando conozca lo que la Biblioteca Nacional ha estado haciendo alrededor de la obra de García Márquez, pues tenga alguna posibilidad de poderla brindar para que se sume a los objetos, a los libros y a todo lo que en el mundo garciamarquiano hemos conservado en la biblioteca. Resalta esa máquina, es una muestra clara de la importancia del capítulo cachaco de García Márquez, ¿no? Aquí Gabo escribió y publicó sus primeros y últimos poemas, aquí escribió y publicó sus primeros cuentos, aquí publicó sus primeras novelas, aquí ganó sus únicos 2 concursos literarios. En este momento sigue la máquina en nuestras manos y todavía no sabemos qué vamos a hacer con la máquina. Bueno, yo le hago una invitación a ella que la done a la Biblioteca Nacional. Estos bienes deben estar en manos digamos, del patrimonio común de todos los colombianos. Espero de verdad que esté en manos esa máquina de entidades o instituciones que le den el valor que tiene y que hagan un contexto también de la historia de Gabito en esa época. Han transcurrido 14 lustros y la máquina viajera de Domingo Manuel Vega se resiste a morir encerrada en su antiguo estuche viajero. Dije yo, es una cuestión también que es del país. Es que en esa máquina escribió su cuento, su primer cuento publicado, Gabito. Eso tiene una importancia en la historia literaria de Colombia. Debe estar resignada a no escribir, pero no a perder la oportunidad de encontrar un lugar en la historia mágica de su realidad.